Durante siglos, Dios guardó silencio. Generaciones nacieron, generaciones murieron, y la promesa seguía esperando. Profetas hablaron de un Mesías, reyes soñaron con su llegada, un pueblo entero aguardó, sin saber cuándo, hasta que Dios volvió a hablar. No fue en un palacio, no fue ante un rey, no fue en una ciudad importante, fue en Nazaret, un pueblo pequeño, olvidado, sin prestigio, y fue a una joven que nadie conocía. Alégrate, el Señor está contigo, concebirás, darás a luz un hijo, y su reino no tendrá fin. Pero cuando llegó el momento, cuando el niño estaba a punto de nacer, el mundo no estaba preparado. No hubo lugar, no hubo puertas abiertas, no hubo sitio para él. Y así, en el silencio de la noche, comenzó la historia que cambiaría el mundo para siempre. Era el primer domingo de Adviento. Afuera, la ciudad amanecía cubierta por una capa fina de nieve, y las ventanas del piso filtraban una luz blanca y fría. Dentro, el ambiente era distinto, silencioso, cálido, expectante. Las niñas se habían levantado temprano, demasiado temprano. Las tres cruzaban el pasillo corriendo, con esa mezcla de emoción y prisa que solo diciembre consigue despertar. En el salón, Daniel sacaba del armario las cajas del Belén, las figuras envueltas en papel antiguo, los pequeños trozos de corcho, las casitas de madera, todo ese olor a Navidad guardada durante un año. Las niñas se sentaron a su alrededor, mirando cada pieza que aparecía, pero esta vez Daniel no empezó por el portal, ni por los pastores, ni por los reyes. Colocó primero un pequeño pueblo de piedra, casas humildes, calles estrechas, figuras sencillas. ¿Qué pueblo es ese?, preguntó Emma, inclinándose para verlo mejor. Daniel no respondió enseguida. Acomodó otra casa con cuidado, como quien coloca una pieza decisiva en una historia importante. Nazaret, dijo Daniel, al fin. Aquí es donde comenzó todo. Las niñas se miraron entre sí. No era el inicio que esperaban. Raquel frunció el ceño. Pero... ¿Qué tiene que ver Nazaret con el Belén? Daniel apoyó las manos en la mesa, mirando el pequeño pueblo que acababa de montar. La habitación quedó en silencio. Las tres esperaban la respuesta. Antes del nacimiento, dijo con voz serena, hubo una historia que casi nadie cuenta, y empezó en un lugar muy pequeño, con una joven que jamás imaginó lo que Dios iba a pedirle. Nazaret era un pueblo pequeño, muy pequeño, un sitio humilde, apartado, sin importancia para el resto del país. Casas sencillas, caminos de tierra y gente que trabajaba duro para vivir el día a día. Allí nadie era rico, no había mercado grande, ni edificios importantes, ni guardias vigilando las calles. Solo familias normales que hacían lo que podían bajo el gobierno de Roma y bajo la autoridad del rey Herodes, famoso por su dureza. Pero fue justamente allí, en ese pueblo pequeño e insignificante, donde Dios decidió que empezaría la historia más importante que el mundo conocería. En Nazaret vivía una joven llamada María. Era una muchacha humilde, tranquila, acostumbrada a las tareas sencillas del pueblo: traer agua, preparar la comida, cuidar de la casa. Su familia no era rica, pero era conocida por su fe y su rectitud. María tenía un carácter limpio, una fe profunda, una vida ordenada. Nada destacaba a los ojos del mundo, pero Dios veía lo que otros no veían. En el mismo pueblo vivía también José, un hombre bueno, trabajador, respetado por todos. Pasaba la mayor parte del día en su pequeño taller, labrando madera, arreglando herramientas y construyendo lo que el pueblo necesitaba. Era responsable, honesto y paciente. Un hombre silencioso, pero firme. Y como María, también vivía su fe con sinceridad.
En Nazaret todos se conocían, María y José también. Por eso sus familias arreglaron el compromiso. No era un simple acuerdo, era un pacto serio, respetado por toda la comunidad. A ojos de todos, María ya era la futura esposa de José, y José el futuro esposo de María. Los dos imaginaban una vida sencilla, un hogar propio, trabajo honrado y una familia que creciera bajo la bendición de Dios. Nada fuera de lo común, nada extraordinario, pero lo extraordinario estaba a punto de llegar, y ninguno de los se podría imaginar lo que su vida cambiaría. La mañana era tranquila. María trabajaba en casa, como cualquier día. El sol entraba por la puerta abierta y el ambiente era calmado. Levantó la vista y un ángel estaba frente a ella, de pie. María dio un pequeño paso atrás, sorprendida, intentando entender qué estaba viendo. El ángel habló con firmeza, sin elevar la voz. «Alégrate, el Señor está contigo». María se turbó al instante. No entendía qué significaba ese saludo. Sus pensamientos se agitaron. El corazón le latía demasiado rápido. El ángel continuó. «No tengas miedo. Has encontrado gracia ante Dios». Y el mensaje cayó con fuerza. «Vas a concebir. Tendrás un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Será grande. Será llamado Hijo del Altísimo. Reinará para siempre». La respiración de María se entrecortó. No había hombre en su vida todavía. Nada de lo que oía era posible, si dependiera de ella. Respondió con lo único que podía decir. «¿Cómo será eso? Si no conozco varón». El ángel no dudó. «El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. La fuerza del Altísimo te cubrirá. El santo que nacerá será llamado Hijo de Dios». Y añadió una señal. «Tu pariente Isabel está embarazada. La que llamaban estéril ya está en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible». El silencio llenó la habitación. Todo lo que María conocía cambiaba desde ese instante. Y aún así, respondió con decisión. «Hágase en mí según tu palabra». El ángel se marchó. María quedó sola, pero la obra de Dios ya había comenzado. Tras la partida del ángel, María no se quedó quieta. No buscó explicaciones. No compartió la noticia con nadie del pueblo. No dijo una palabra. Se levantó y partió sin demora. Su destino estaba lejos, las montañas de Judea, donde vivía su pariente Isabel, una mujer mayor, considerada estéril durante toda su vida, hasta que Dios hizo un milagro en ella. María emprendió el camino sola, días enteros cruzando colinas, senderos estrechos y pequeños poblados. Era un viaje largo, pero ella lo hizo sin dudar. Iba en busca de una confirmación, de un lugar seguro, de la única persona que podría entender algo así. Cuando llegó a la casa, entró y llamó. Isabel escuchó la voz de María, y algo ocurrió dentro de su vientre. El niño, Juan, saltó con fuerza, una reacción imposible de ignorar. Isabel se llenó del Espíritu de Dios. La emoción la desbordó, y dijo con fuerza, desde lo más profundo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». María no había dicho nada todavía, ni una palabra, pero Isabel lo sabía. Dios se lo había mostrado. Aquel encuentro confirmó todo: el mensaje del ángel, la promesa, la elección, lo que Dios estaba haciendo en silencio. María se quedó con Isabel unos 3 meses, hasta que llegó el momento del nacimiento de Juan. Fue un tiempo de calma, de meditar, de asimilar lo que venía. Un tiempo donde María comprendió que su vida ya no le pertenecía a ella. Y cuando el tiempo se cumplió, volvió a Nazaret. No sabía cómo sería recibida. No sabía cómo reaccionaría José. No sabía lo que le esperaba. Pero tenía que volver. Y volvió.
Cuando María regresó a Nazaret, el pueblo la recibió como siempre. Miradas curiosas, saludos rápidos, vidas sencillas. Pero había algo distinto, algo que no podía esconderse por mucho tiempo. María estaba embarazada, y Nazaret era demasiado pequeño como para que nadie lo pasara por alto. José la vio, delante de él. Su rostro cambió de inmediato, su mundo también. La joven con la que iba a compartir su vida esperaba un hijo, y él no era el padre. Ninguna explicación parecía posible. Ninguna palabra tenía sentido. Todo se derrumbó dentro de él. María intentó hablar, intentó explicar lo que ni siquiera ella comprendía del todo. Intentó decir la verdad. Pero ¿cómo se explica algo así? ¿Quién podría creerlo? José escuchó, pero no supo cómo procesarlo. Y entonces la realidad cayó sobre él como una piedra. Si la denunciaba, María podía ser condenada. La ley era clara. El riesgo era real. El peligro, enorme. José bajó la mirada. Respiró hondo. No dijo nada. Pero su silencio pesó más que cualquier acusación. María vio en sus ojos la lucha interna, el conflicto, el dolor y el miedo a lo que podía ocurrir. José se apartó de ella lentamente, sin una palabra, sin una decisión clara. Nazaret empezaba a murmurar. La gente observaba. Los rumores crecían. Y María entendió que todo podía terminar mal. Muy mal. El salón volvió a entrar en escena. Las niñas estaban en silencio. Incluso Marta, que siempre hablaba la primera, no dijo nada al principio. Emma bajó la mirada hacia el Belén incompleto. María ya estaba colocada en una esquina de Nazaret, pero José aún no estaba en su sitio. Pero, papá, Preguntó con cautela. ¿José la va a dejar de verdad? Raquel tragó saliva. ¿En esa época la podían castigar? ¿Por eso? Marta se acercó un poco más a la figura de María. ¿Y nadie la defendía? Daniel observó las tres figuras pequeñas frente a él. Respiró hondo. No estaba contando una fábula. Estaba contando algo real, algo duro. María hizo lo que Dios le pidió, dijo con voz baja. Y aún así, quedó sola, sin saber qué iba a pasar con ella, sin saber si José la protegería o si todo terminaría muy mal. Las niñas contuvieron el aliento. Entonces, ¿qué hizo José? Daniel cerró la caja donde estaba la figura de José. No lo colocó en el Belén, no esta semana. Eso, dijo, lo sabremos el próximo domingo. Las niñas protestaron, pero Daniel no cambió de expresión. La cámara se acercó a la figura de María en miniatura, sola en Nazaret, esperando. Encontré a David, un hombre conforme a mi corazón. A él hice rey, y de su descendencia levantaré al Salvador. Generaciones pasaron. Reyes, exilios, hombres fieles y hombres que olvidaron a Dios. Pero la promesa siguió viva hasta llegar a uno. José, hijo de David, no temas recibir a María, lo que lleva en su vientre. Viene del Espíritu Santo. Protégela, guárdala. Ese niño será llamado Hijo de Dios. Daniel estaba profundamente dormido. La habitación estaba fría y su manta era lo único cálido que quedaba en aquella mañana de diciembre, hasta que sintió que alguien tiraba de ella. Primero despacio, luego más fuerte.
Daniel gruñó medio dormido y agarró la manta con las 2 manos, decidido a robar unos minutos más de sueño. Pero entonces escuchó 3 voces susurrando al mismo tiempo. Papá. Daniel abrió los ojos de golpe. Emma, Raquel y Marta estaban allí, de pie, despeinadas, ojos gigantes, cara de no haber dormido nada. Emma habló la primera, casi sin respirar. Papá, levántate. Hoy toca montar el Belén. Raquel la interrumpió. Queremos saber qué pasó con José. Marta añadió con urgencia. Sí, sigue en la caja. ¿Lo podemos poner ya? ¡No aguantamos más! Daniel se sentó lentamente, con los ojos entrecerrados, intentando entender cómo esas 3 criaturas podían tener tanta energía a esa hora. Fueron juntos a la cocina. Mientras las niñas desayunaban, Daniel abrió la caja donde estaba la figura de José. Lo levantó despacio. ¿Queréis saber qué pasó con él?, dijo Daniel con una sonrisa cansada. Las 3 asintieron al mismo tiempo. Daniel colocó a José sobre la mesa, junto a la taza de café aún humeante, y comenzó. José despertó de golpe. Su respiración temblaba. La voz del sueño seguía ardiendo en su mente. Se incorporó y vio a María en la puerta, quieta, esperando, sin saber qué había decidido él. José entendió que ya no había duda, no había miedo. El niño se llamará Jesús. El cielo había hablado, aceptó la misión y aceptó al hijo que ella esperaba. Lejos de allí, en tierras de Oriente, 3 sabios observaban el cielo. Una estrella nueva había aparecido, brillante, imposible de ignorar. Revisaron manuscritos antiguos, profecías, cálculos, fechas. Todo apuntaba al mismo lugar. Mira lo que dice esta profecía. Según esta profecía, un rey nacerá de la descendencia de David. Belén. Entendieron que un rey iba a nacer, un rey anunciado por el cielo. Sin dudarlo, se pusieron en marcha. Cofres listos, camellos preparados, un viaje largo, guiado por la estrella. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes no dormía. Llegaban rumores, susurros, historias que preferían no escuchar. Un nuevo rey, un descendiente de David, un nacimiento anunciado. No descansaré hasta encontrar a ese impostor. Mandó llamar a escribas y sacerdotes. Según esta profecía de Isaías, el rey Le nacerá hablaron con de una Belén, gran luz. de la estrella, de la profecía. Hay una estrella que está brillando más que el resto. Y el miedo entró en su corazón. Encontrar a ese descendiente de David. Necesitaba controlarlo todo. Quería nombres, ¿Cómo vamos a encontrarlo? ciudades, familias. Podemos hacer un censo en Belén Buscaba rastrear cada y paso, decirle a los soldados que estén pendientes cada movimiento. de algún posible descendiente de David. Todavía no tenía un plan final, pero la sombra de su temor ya empezaba a crecer. En Nazaret, José recibió la orden del censo. Del rey Herodes, se ordena que todos deben volver a su lugar de nacimiento para un censo. Tenía que ir a Belén. Era su ciudad, era su linaje. El viaje era largo, Tengo que ir a Belén para el censo. duro, peligroso. Yo soy de allí. María estaba muy avanzada en su embarazo. Su familia le pidió que se quedara, que no arriesgara la vida. María, no puedes ir a Belén en tu estado. Es un camino muy largo y peligroso. Pero María fue firme. Acompañaré a mi esposo a Belén. Dios los había unido y no pensaba quedarse atrás.
Así comenzaron el camino. Colinas sin fin, días interminables. Frío, cansancio, dolor, pero algo más fuerte que el cansancio los empujaba hacia adelante. El destino los llamaba a Belén. El camino hacia Belén se extendía delante de José y María. Pasos lentos, cansancio, pero una determinación que nada podía detener. Muy lejos de ellos, 3 sabios avanzaban también. La estrella brillaba sobre sus cabezas, guiándolos cada noche con una luz que parecía tener voluntad propia. Y en Jerusalén, otro hombre caminaba sin descanso, Herodes. Cuanto más escuchaba las profecías, más ardía su rabia. Había un niño, un rey, y él no sabía dónde estaba. 3 caminos, 3 destinos, una misma dirección. María y José, obedeciendo al llamado de Dios. Los sabios, siguiendo la estrella que anunciaba al rey verdadero. Y Herodes, consumido por un miedo que crecía como una sombra. Todos avanzando hacia el mismo lugar. La misma ciudad, el mismo momento en la historia, Belén. Allí se encontrarán, allí todo cambiará. Daniel estaba sentado frente a sus hijas. Las 3 tenían la misma expresión, ojos muy abiertos, cejas levantadas y la boca medio abierta. Emma fue la primera en romper el silencio. Papá, ¿qué va a hacer el rey Herodes? Parece que va a hacer algo muy malo. Daniel dejó la figura de José sobre la mesa y respiró hondo. Herodes tiene miedo, dijo, y cuando alguien tiene miedo de perder el poder, es capaz de hacer lo que sea para no perderlo. ¿Y a María y José en el viaje les pasa algo? ¿Llegan a su destino? ¿Y esos 3 reyes quiénes son? ¿Me suenan mucho? ¿A dónde van ahora? Daniel no respondió enseguida. Cogió a María y a José. Los colocó juntos en el Belén, mirando hacia el camino que llevaba a Belén. Luego sonrió. Si queréis, lo dejamos todo para el próximo domingo. ¡No! Las 3 niñas gritaron al mismo tiempo. ¡Papá, no nos hagas esto otra vez! Daniel soltó una risa suave. Entonces habrá que esperar solo un poquito más. La cámara se acerca al pequeño Belén sobre la mesa. María y José, hombro con hombro, en camino hacia su destino. El sonido de una alarma llenó la habitación. Daniel abrió los ojos confundido. No reconocía ese ruido. Miró el móvil. La alarma estaba puesta. Era extraño. Nunca la usaba. Siempre lo despertaban las niñas. Último domingo antes de Navidad. Sara también se incorporó y lo miró, medio dormida. ¿Has puesto la alarma? Sí, pero no sabía ni cómo sonaba. Se levantaron y caminaron hacia la cocina. Al pasar por el salón, se detuvieron. Las niñas estaban allí, sentadas en el suelo, frente al Belén, que seguía incompleto. No había niño. No había pesebre terminado. María aún no estaba colocada. Emma hablaba convencida. Yo creo que el bebé ya tiene que haber nacido. No, no puede. Si no, papá ya lo habría puesto. Marta intentaba decidir. A lo mejor hoy pasa todo. Pablo fue el primero en verlos. Papá. Las 3 se giraron de golpe. Papá, por favor. Tienes que terminar el Belén. Ya es casi Navidad y no sabemos qué pasa. Vale. Os contaré toda la historia. El sol se escondía detrás de las colinas cuando José levantó un pequeño fuego improvisado. Las manos le temblaban del cansancio, pero consiguió cocinar un pez pequeño, lo único que les quedaba del día. María lo observaba en silencio, agotada,
con la espalda tensa por el peso del embarazo y el cansancio del viaje. José sirvió el pescado en un cuenco de barro improvisado. Era poco, muy poco. Sin decir palabra, colocó la comida frente a María. Ella lo miró, sorprendida. ¿Y tú? José fingió sonreír. Ya he comido antes. No era verdad, pero lo último que quería era que María pasara una noche sin fuerzas. Ella dudó, pero al final aceptó. José apartó la mirada, porque verle comer sola le dolía más que el hambre. Cuando apagaron el fuego y retomaron el camino, María notó algo extraño. José cojeaba. José, detente un momento. Le dijo. Él intentó disimular, pero ella vio los pies. Las sandalias estaban desgastadas, la piel agrietada, pequeñas heridas abiertas por el camino. María se arrodilló frente a él. Sacó un pequeño trapo humedecido. Le limpió los pies con cuidado, como quien cura a un héroe que no se queja. No tenemos mucho, pero tenemos que cuidarnos. Él solo asintió, conmovido, sin poder decir nada. El camino hacia Belén era duro, pero cada gesto que compartían los sostenía un día más. Al final del 6º día, una luz dorada cayó sobre el valle. José levantó la vista. María también. Allí estaba, Belén, encendida sobre la montaña, con casas blancas que brillaban al sol. María sonrió por primera vez en horas. José respiró con alivio profundo. Por fin hemos llegado. No sabían lo que les esperaba, pero por primera vez sentían que habían llegado al final del camino. Muy lejos de ellos, bajo un sol abrasador, 3 hombres montaban sus camellos. Eran sabios, hombres de estudio, hombres que leían el cielo como quien lee un libro abierto. La estrella seguía allí, alta, brillante, inexplicable. Si nuestras teorías son correctas, no iremos en vano. El mayor respondió sin apartar la vista del cielo. Las profecías nunca fallan. Estamos ante un gran acontecimiento. Por las noches, encendían una pequeña lámpara, extendían pergaminos y repasaban los mismos textos una y otra vez. Un rey nacerá. Una estrella lo anunciará. Su reinado no tendrá fin. La estrella volvía a aparecer cada noche, siempre en la misma dirección, Belén. Cuando llegaron a Jerusalén, su presencia llamó la atención. Ropas extranjeras, accesorios de sabios, camellos cargados. Un consejero del palacio los vio y los llevó directamente ante Herodes, intrigado por la importancia de su misión. El rey los observó con interés forzado. ¿Quiénes sois? ¿Y a quién buscáis? Buscamos al rey de los judíos, que ha nacido. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Las palabras «Rey de los judíos» golpearon a Herodes como un latigazo. Intentó ocultar su nerviosismo. ¿Dónde decís que debe nacer? Los escribas respondieron sin dudar. En Belén, así está escrito. Herodes sonrió. Una sonrisa falsa, peligrosa. Id, buscad al niño con diligencia, y cuando lo encontréis, volved a decirme dónde está. Yo también quiero ir a adorarlo. Los sabios se miraron entre ellos. Lo que Herodes decía no les convencía. Había algo en sus ojos, algo que no coincidía con sus palabras. Aún así, se inclinaron, salieron del palacio y partieron a la mañana siguiente. Sabían que no debían quedarse allí más tiempo. El último tramo del camino fue el más duro. El sol caía detrás de las colinas y Belén aparecía por fin ante ellos. Pero no como la habían imaginado. Había gente por todas partes, caravanas, familias, burros cargados, soldados vigilando. Todo el pueblo estaba lleno por el censo. José sostuvo a María mientras bajaba del burro. Ella respiró hondo.
La caminata le dolía en cada músculo y el peso del embarazo hacía que cada paso fuera un esfuerzo. Ánimo, María. Tenemos que encontrar una posada antes de que oscurezca del todo. Ella asintió, agotada. Vale, José. La noche empezaba a caer y las luces de antorchas encendiéndose por las calles les daban la bienvenida, o quizá una advertencia. Las calles eran estrechas, la gente empujaba para avanzar. La plaza estaba llena de familias buscando alojamiento, de viajeros discutiendo con posaderos, de madres intentando calmar a sus hijos. José miró a su alrededor. Todo estaba ocupado. Todo. Intentaremos aquí, dijo, tomando la mano de María. Entraron a la primera posada. El posadero los vio. Lo siento, estamos completos. No tenemos sitio. María respiró con dificultad. Una contracción leve le hizo inclinarse hacia adelante. José, creo que empieza. José se puso pálido. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente otra puerta, otro rincón, otro lugar, cualquier María, lugar. Tenemos que buscar otro lugar, vamos. Dijo, sin perder tiempo. Salieron rápido. La noche caía más rápido que ellos. Aguanta, María, por favor, aguanta. Se acercaron a otra posada. Un ruido sordo dentro. Pasos, voces. José golpeó la puerta con fuerza. ¡Mi esposa está embarazada! ¡Necesitamos un lugar! Un posadero cansado miró a José, luego a María. No hay espacio. La puerta empezó a cerrarse. José se quedó inmóvil un instante, respirando rápido, sin saber qué hacer. María gimió de dolor. Otra contracción, más fuerte. José la abrazó con los ojos llenos de miedo. María, aguanta. Por favor. Buscó desesperado con la mirada. Entre las casas, entre la gente, entre el caos, y entonces lo vio. Un establo, pequeño, a un lado del pueblo, casi oculto entre rocas y una higuera seca. No era una casa, ni una habitación, solo una cueva natural, usada para guardar animales. José tomó a María en brazos. Solo importaba ella y el niño que estaba a punto de nacer. Entraron al establo. El calor de los animales llenaba el aire, olor a heno. José extendió unas mantas viejas en el suelo. María respiraba cada vez más rápido. Las contracciones ya no esperaban. Y allí, en la oscuridad de una cueva humilde, sin testigos, sin comodidades, sin un lugar digno, ella dio a luz. El llanto del niño llenó el establo, más fuerte que el viento de la noche, más puro que cualquier música. María lo tomó en sus brazos, temblando de emoción. Lo acercó a su pecho, y el llanto del bebé se transformó en paz. José buscó algo, lo que fuera, para abrigarlo. Encontró un pesebre, el comedero de los animales. Lo limpió con sus propias manos, colocó paja seca y lo transformó en una cuna. María colocó al bebé allí, con una ternura que ningún rey de la tierra había conocido jamás, y así nació el Hijo de Dios, en el lugar más pobre que cualquiera pudiera imaginar. Fuera de la ciudad, en un campo cercano, unos pastores vigilaban su rebaño. Hombres tranquilos, acostumbrados al silencio de la noche, hasta que el cielo cambió. Una luz los envolvió, una luz que no venía de ninguna estrella. Ellos retrocedieron, cubriéndose los ojos, sin entender nada. Y entonces lo vieron, un ángel, brillante, gigante, imposible de mirar de frente. Su voz no se pareció a nada que hubieran oído antes. No temáis. Os traigo una buena noticia, la mejor noticia. Hoy en la ciudad de David ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Los pastores se miraron entre ellos temblando. El ángel señaló hacia Belén. Y lo reconoceréis así, un niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y de repente, miles de voces, miles, un coro que llenó el cielo entero. Gloria a Dios en lo alto del cielo, y paz en la tierra a quienes aman sus corazones.
La luz desapareció. El cielo volvió a oscurecerse, y los pastores corrieron como niños, corrieron hacia Belén, hacia el establo, hacia el niño. En las colinas cercanas, los sabios emergieron entre las sombras del desierto. Sus camellos avanzaban cansados, pero sus ojos, luminosos. La estrella se había detenido, justo encima del establo. Los tres se miraron. Nadie habló. No hacía falta. Entraron despacio, con respeto, como quien entra en un templo sin paredes. María levantó la vista, sorprendida. José también. Los sabios cayeron de rodillas, no ante un rey en un trono, no ante riquezas, sino ante un niño, en un pesebre. Abrieron sus cofres, oro, para un rey, incienso, para un dios, mirra, para aquel que un día entregaría su vida. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, porque entendieron que ese momento cambiaría la historia del mundo. Esa noche, cuando todos dormían, José cayó rendido, su cuerpo exhausto, su corazón lleno, y en mitad de la noche, un ángel apareció en su sueño. La luz lo envolvió como un manto. Levántate, toma al niño y a su madre, y huid a Egipto, ahora, porque Herodes busca al niño para matarlo. José se incorporó de golpe, agitado, cubierto de sudor. Miró a María, miró al niño. María. El peligro era real. Despierta. La amenaza había llegado. Tenemos que y irnos. La oscuridad empezaba a moverse. Las niñas miraban el Belén sin decir nada. El niño descansaba en el pesebre. Daniel habló en voz baja. «Esto es la Navidad, chicas», señaló al niño. «Dios no vino con poder, no vino con riquezas, vino pequeño, vino frágil, vino pobre». Las niñas seguían escuchando. Vino así, para que nadie pensara que no podía acercarse a él. Daniel hizo una breve pausa. «Ese niño que veis ahí es el que un día daría la vida por nosotros, para que no tengamos que vivir con miedo, para que no vivamos en la oscuridad». Se inclinó un poco hacia ellas. Por eso la Navidad no es solo un recuerdo, es una luz que se enciende. Miraron de nuevo al niño. Y esa luz empezó aquí,